Programación especial, Andrew Álvarez, Molusco TV, Top Secret. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita y está en la caja de comentarios. Parte de los temas que vamos a estar tocando hoy en Top Secret: Donald Trump pone a Cuba en la mira. En otros temas, escala la guerra en Irán. En otros temas también China advierte sobre guerra global. Gracias por estar con nosotros, Andrew. ¿Qué es la que hay, caballo? Muy bien, Jorge. Gracias por la invitación una vez más acá en nuestra casa, Molusco TV, y a todos los amigos y amigas que siempre se conectan aquí a través de YouTube. Tenemos hoy un amplio camino por recorrer por lo que está pasando en el mundo, pero entramos precisamente en el 10º día de este conflicto en Irán, y las implicaciones que todo esto tiene lo está usted ya, como digo yo, lo está sufriendo ya en el bolsillo. Sin duda alguna, estábamos viendo hoy noticias sobre la gasolina que está subiendo terriblemente, localmente hablando aquí en PR, así que hablamos de eso. Imagino que también en los países que nos están viendo a través de YouTube. Gracias por siempre estar con nosotros. Esto es como un tutorial de lo que está pasando, un resumen completo de lo que pasó el fin de semana, desde el último Top Secret que fue viernes hasta el día de hoy. Vamos a arrancar con varios temas que están obviamente en la boca de todo el mundo. China advierte sobre guerra global. China advirtió que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos no debió ocurrir y pidió detener los ataques para evitar que el conflicto se expanda por todo Medio Oriente. El canciller chino Wang Yi dijo que el mundo no puede volver a la ley de la selva. ¿Por qué? Dice que donde los países fuertes imponen su poder militar sobre otros. También pidió un alto al fuego inmediato y respeto a la soberanía de Irán, y advirtió que intentar cambiar gobiernos por la fuerza o seguir escalando militarmente solo provocará más caos y tensión en la región. El tema de China es un tema interesante, Andrew, porque todo el mundo, yo no sé cómo tú lo ves, pero de repente tú ver a un China que simplemente lo que hace es pararse frente a un podio y hablar y hablar y hablar. Todo el mundo siempre le temía a China como de repente, hey, cuidado con China, cuidado con China, cuidado con China. Básicamente es como a Donald Trump no le ha importado nada lo que diga China, yo te voy a meter mano independientemente si ellos se quieren meter o no en la guerra. ¿Qué ha pasado con China en estos conflictos que se ha mostrado más vocal y no tanto con acciones? Bueno, porque como hemos hablado aquí muchas veces, China no tiene la capacidad de extenderse a nivel global para operaciones militares. Tampoco está en su política. El intervencionismo, ¿no?, directo, militar. Hemos visto que China no se ha metido en ningún lugar, no ha invadido ningún lugar por la fuerza. Ha invadido económicamente porque el negocio, ¿no?, y poder obviamente tener cada vez más influencia a nivel político en el planeta es lo que realmente tiene, ¿no?, la mirilla China. China no tiene la mirilla y la bombardea en ningún país, en ningún sitio del planeta. El único blanco que tiene militar pendiente es Taiwán, porque la quiere recuperar. Ahora, lo que dice el canciller Wang, ¿no?, que está a cargo de las relaciones exteriores de China, es que definitivamente, en otras palabras, ustedes nos están fastidiando. Me explico. O sea, no es de que no haya guerra o no haya guerra o de que Estados Unidos quiera imponerse por la fuerza. Es lo que afecta precisamente los intereses de China. Fíjate que básicamente en 2 meses Estados Unidos le ha cortado las principales entradas de petróleo a China. Le descabezó Venezuela, que era básicamente uno de los mayores suplidores de petróleo para China, y ahora le acaba de descabezar también a Irán, que es el otro gran proveedor que tiene de petróleo China. Por ende, esto lo que lleva es que China se ve comprometida en su capacidad no solamente de energía, ¿no?, de poder moverse en su propio territorio y mantener, ¿no?, electrificado el país, y el uso de combustible, gasolina, diésel, todo lo que necesita cualquier sociedad obviamente progresista. En el caso de China, pues una economía expansiva. Y por otro lado, pues afecta también la producción económica de China, porque al no tener combustible, China quema no únicamente petróleo, sino usa una gran cantidad de carbón también. Así que es el mayor contaminante del planeta en estos momentos. Si tú le cortas esas 2 arterias, pues hay un gran problema, porque frenas la economía de China, frena su capacidad de poder influenciar, ¿no?, en el BRICS y en otras regiones también económicas fuera del BRICS, inclusive los negocios que tiene con el G7 y con tantas otras organizaciones o agrupaciones internacionales económicas. Así que para China es importante tratar de que esto pues se pueda mediar, arreglar lo más pronto posible para no verse más afectada. ¿A qué se refiere exactamente China cuando dice que el mundo no puede volver a lo que ellos llaman la ley de la selva? Bueno, el más fuerte se imponga, ¿no? El pez grande se come al chiquito. Eso siempre ha sido así. Digo, eso pues un poquito romanticismo político de parte de China para desviar la atención, pero la realidad es que la fuerza siempre se ha aplicado.
Lo ha hecho Estados Unidos, lo han hecho los rusos, y China nuevamente intentó algo, ¿no? A finales, ¿no? El último tercio del pasado siglo también, ese tipo de intervención cuando se metió en Vietnam. Pero aparte de eso, pues lo que se quiere tratar es de canalizar las cosas en la vía en que China pueda jugar. China no puede jugar ese juego rudo en el mundo, aunque ha seguido, como hemos mencionado aquí tantísimas veces, invirtiendo, ¿no? En sus fuerzas armadas, su fuerza aérea, fuerza espacial, su fuerza naval, etcétera, ¿no? Sigue obviamente desarrollando tecnología, robando tecnología y a la misma vez pues invirtiendo en ese ámbito. Pero aún así no tiene la cubierta global que tiene Estados Unidos. El único país que se da ese lujo, y lo menciono aquí una vez más, es Estados Unidos. Es la única superpotencia real que puede enviar tropas a cualquier parte del planeta en 48 horas. Tienes unidades de combate. Los demás no lo pueden hacer. Tanto es así que le ha dicho el presidente Trump precisamente a los británicos de que no necesitaba sus portaaviones. Gran Bretaña tiene 2 portaaviones, los había enviado allá en Mediterráneo para apoyar las operaciones de Estados Unidos. Luego surge que no era que querían apoyar a Estados Unidos, sino que querían darle protección a sus intereses políticos y económicos en la zona. Por otro lado, vimos a Francia, que también envía uno de sus portaaviones, que lo mencionamos la pasada semana. O sea, hay una movilización, no únicamente porque quieren apoyar a Estados Unidos en la misión que se ha planteado junto a Irán, sino que definitivamente la Unión Europea y los países también de la zona económica del G7, pues quieren también preservar, quieren conservar sus capacidades económicas y sus intereses. Si se corta el combustible, el gas natural, y se corta el petróleo, pues obviamente se ve la economía estallada o fraccionada o destrozada en Europa. Todos esos países van a pagar obviamente el precio, como tú has dicho, como lo estamos pagando aquí en la gasolina. Y eso es meramente el principio porque mencionamos anteriormente que esto es un efecto cascada, elemental, ¿no? Más caro el transporte, más cara la producción de energía por falta de combustible, etcétera, 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 pues todo lo que usted va a comprar, todo lo que pueda conseguir en cualquier lugar en la tienda, pues va a sufrir una inflación, es decir, va a subir el costo, que es lo que estamos experimentando tanto en Estados Unidos, acá en Puerto Rico, en Europa y tantísimos lugares más. Andrew Álvarez, ¿realmente China está sirviendo como mediador? ¿Cuál es el flow de China? O sea, esto realmente, o sea, ¿China realmente tiene algún tipo de influencia en esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos? Bueno, habíamos hablado acá y todavía está en agenda que el presidente Donald Trump iba a viajar ahora en abril, ¿no? El próximo mes iba a viajar a China, a Pekín, a la capital, Pekín o Beijing, it's the same, y que iba a reunirse allí con Xi Jinping y que van a estar hablando, ¿no?, de todos los pormenores de poder lograr unas nuevas alianzas económicas, limar asperezas y todo lo que pueda hacer en ese ámbito obviamente diplomático de negociación. China ya está poniendo presión para esa reunión, es decir, mira, cese y desiste lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo es sumamente complicado y nos afecta a nosotros una vez más. Si me afecta a mí, te va a afectar a ti porque te está afectando. Así que China trata de buscarle, dar la vuelta, como dicen aquí, a la tortilla, ¿no? Y ver cómo entonces puede influenciar a Estados Unidos para su próxima visita, específicamente el presidente Trump allí. Aquí nadie sabe realmente qué va a pasar. Y hay que ser honesto con esto intelectualmente y hay que tratar de ser, ¿no?, lo más, no diría yo, objetivo posible dentro de los datos que se tiene. La realidad es que China no puede hacer mucho porque China tiene sus propios problemas, como hemos hablado tantas veces aquí. Las relaciones entre Estados Unidos y China, pues, aunque no son violentas, no son a nivel de guerra, aunque ha habido incidentes pues pasajeros en el mar meridional o inclusive por la cuestión de Taiwán, no es una relación de guerra directa. De que pueda haber algún aspecto de guerra fría, que pueda haber, ¿no?, tras bastidores en la relación china-estadounidense, pues sí, pero no estamos en una guerra directa con China. De que Estados Unidos sabe de que lo que está pasando en Irán afecta a China, obvio, lo sabe antes de hacerlo. Y está muy consciente de cómo puede afectar al crecimiento económico de China y cómo lo puede frenar. Pero usted no resuelve la cosa tampoco metiéndose un tiro en el pie. Definitivamente esto afecta a todos, aliados y no aliados. Así que hay que evaluar la intervención de China, que en muchas ocasiones, y te menciono, Jorge, ya que la preguntaba eso, ha tratado de ser mediador en diferentes conflictos en los últimos años. Hagamos memoria. Trató de mediar entre Ucrania y Rusia, no sirvió para nada. Trató de mediar inclusive entre Hamas y Israel, el gobierno israelita, tampoco, meramente lo mencionó. Trató también de ser intermediario en el conflicto de Siria, cosa que tampoco funcionó. Es decir, no le han dado paso porque más bien hace una presentación de cara, di cara para que vean
pero realmente no presentó nada que pueda resolver esos conflictos. El de Ucrania, el de Siria en su momento, el de Israel y obviamente y Hamas o cualquier otra cosa que pueda estar involucrada. Así que China por el momento meramente ha sido un diplomático de papel o de cartón que trata de hacer este tipo de intervención cuando definitivamente quiere postearse para los países que tal vez vean la relación con China una oportunidad cuando no la tienen con Estados Unidos, de que esa es la vía franca, ¿no? Irse con China porque ahí está garantizada no invasión, no intervención, y sí está garantizado algún tipo de desarrollo económico a base de préstamos chinos para luego apropiarse de tus recursos naturales. Es una trampa, es un fly trap. Que quiera caer en eso, cae. El canciller chino dijo, Wang Yi dijo básicamente, respetemos la soberanía de Irán. Entonces, las posturas de China, yo no las veo, pero para nada neutral. Yo las veo como que más inclinándose a favor de Irán. Bueno, porque le conviene para el petróleo, dependen de esa producción. Claro. No depende, Estados Unidos no es quien le vende el petróleo y la energía y el combustible. Estados Unidos, obviamente, es su competidor político, económico, militar también, ¿no? Aunque no estén en guerra, como dije hace un momento. Pues así que tiene que irse por el suyo, por Irán. Este es el que me suple a mí, a este es al que yo le vendo equipos militares, a este es el que le doy información de inteligencia, que acá, digo, hace semanas, no una, no dos, no tres, aquí hablamos más de 3 o 4 semanas, un mes básicamente o más, hablamos aquí de los barcos espías chinos que estaban allí, en el mar Arábigo, y lo mencionamos. Ahora pues, en el fin de semana fue noticia mundial, pues la gente siempre está atrasada muchas veces y a veces por eso no cae en tiempo con lo que aquí se habla. Pero de nuevo, los tienes ahí. Y China pues tiene sus intereses muy bien velados. Esos intereses son más grandes que los que tenía en Venezuela. No intervino en Venezuela, primero, distante. No es una frontera que pueda alcanzar rápidamente para una operación. No tiene, ¿no?, la logística, ni tiene, ¿qué diría yo?, el equipamiento, la estructura, la infraestructura, todo lo necesario, ¿no?, la planificación para poder intervenir al otro lado del planeta. O sea, así que no le pidan a China que haga lo imposible. China no lo va a hacer. Y Rusia tampoco, porque no tiene cómo, y hay que masticar con las neuronas y realizar que eso es así, por eso no intervienen. Y tampoco son ellos en su propia zona y no han comenzado sus guerras, para que pensemos un poco. O sea, China todavía no ha invadido Taiwán, que podría provocar una guerra en aquella región. Va a buscar la guerra afuera donde no tiene posibilidad alguna, ninguna. Pues claro que no, elemental. Ni China ni Rusia se van a meter en el Golfo Pérsico a buscarse la bofetada que no se le perdió. Vamos a tener unas pérdidas, hay que reajustar. ¿Cómo reajusta China? Le compro más combustible a Rusia. Básico. Ya. Voy a África. Y ya. Aquí en PR, esto lo estuvimos publicando hoy en la plataforma, el aumento de la gasolina, alza en precio de gasolina comienza a ser bastante notable. Dice por aquí, mira, estamos hablando de la gasolina regular de 87.7 centavos, está a 92.7, la premium de 98.7 a $1.08. O sea, estamos hablando de... ¡Wow! Y entonces el diésel de 111 a 116. Sé que la gasolina en Puerto Rico, aquí hay un error ortográfico, hay que llamar a Maja, pero que es un C, se supone que se mantenga en estos márgenes a causa del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. La regular se supone que tenga un máximo de 82.7 centavos y la premium un máximo de $1.08 el litro, según anunció el Departamento de Agua aquí en Puerto Rico. Bueno, el barril ya está por arriba de los $100. Está entre 100 y $108 el barril de petróleo. Se espera que si esto continúa, suba a $120. Y las expectativas mayores que han ido en diferentes publicaciones de Economic para abajo, político y todos los que le guste a usted buscar sobre este tipo de publicaciones, tanto en Estados Unidos como británicas, pues nos dicen que podría llegar a $150 en las próximas semanas. Esto, elemental. Lo mencionamos del primer día. Esto se quería que fuera una guerra corta, pero es que es imposible que sea corta. Y aunque hubieran matado a Ali Khamenei, no se iba a acabar. Eso lo sabe la inteligencia de Estados Unidos. Cuando usted interviene en esto, tiene que tener la mayor información posible, la comprensión de esa información. Y ese es el trabajo de la inteligencia militar y ese es el trabajo también de los grupos de logística y sobre todo de análisis de conflictos. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber cuál es la estructura política y cómo es que se juega el juego en esos países, cómo es que prevalece el sistema y cómo es que ellos quieren sostenerse en el poder. Lo mataste, pues bueno, vino otro, mataste al otro, pues bueno, ahora tienes al hijo. Ahora tienes al otro Khamenei ahí al poder. El hijo pues lo nombraron y lo estás buscando, sí, pero cuando lo vuelves va a haber otro y otro y otro. ¿Cuántos generales no han matado?
muchísimos, decenas de generales han matado en los últimos, qué sé yo, 4 o 5 años. Una línea enorme, ¿no? De 2021, ¿no? Con Soleimani y por ahí para abajo han matado decenas y decenas de generales, decenas y decenas de comandantes, decenas y decenas de científicos, decenas y decenas de ingenieros. Todo lo que tú quieras ha sido eliminado y ahí está el sistema. Lo que te indica a ti que esa fórmula no es necesariamente la que funciona. Irán no ha abdicado. ¿Usted cree que se rindió ya? Pues claro que no, vamos a hablar como es. Pero la realidad es que no puede ganar la guerra por los medios convencionales, pocas palabras. No puede, compartiendo metralla, disparando y recibiendo ataques, ganar la guerra. Pues ellos están apostando a otra cosa, usando la lógica de otra manera. No, vamos a hacerlo invertido. Que siga esta gente gastando aquí, que siga esta gente fastidiando, su economía se fastidia. Si nosotros nos hundimos, se hunden con nosotros. Están destrozando todo lo que tenemos. Muy bien, ustedes se van a destrozar allá. No va a ser necesario que caiga una sola bomba en América o ninguna bomba en Europa. Ellos tienen su plan. Ya ellos saben que obviamente es un plan kamikaze. Autodestrucción, pero están dispuestos a ello y llevarse al pueblo enredado. Esa gente no tiene ningún tipo de problema moral en su pensamiento y en su forma de comprender el mundo, basándose obviamente en sus creencias y su fe, de sacrificar a todo el mundo. Los inmolamos a todos y aquí todos van a ser todos van a ser obviamente llevados a las alturas con Alá. Mártires. Sí, horrible. Vamos a profundizar del tema de Irán, Israel y Estados Unidos. Escala la guerra en Irán. Israel y Estados Unidos intensificaron bombardeos dentro de Irán, atacando bases militares y grandes depósitos de petróleo cerca de Teherán. Vimos las imágenes, realmente son terribles. Esto ha provocado incendios enormes. Al mismo tiempo también Irán está anunciando al sucesor del líder supremo, mientras el país reorganiza su liderazgo en medio de los ataques. También surgió una de las polémicas más fuertes del conflicto, en bombardeo de una escuela en Minat, donde murieron decenas de niños, y análisis indican que el ataque habría sido responsabilidad nada más y nada menos que de los Estados Unidos. Irán, por su parte, respondió con drones y misiles contra aliados de Estados Unidos en el Golfo, como en Bahrein y también en Kuwait. También indicó a su vez que podría bajar la intensidad del conflicto si esos países dejan de participar en ataques contra Irán. El tema del bombardeo de la escuela sigue siendo un issue. Sí. Lo hablamos el viernes en el último Top Secret Andrew Álvarez. Este fin de semana, obviamente, han salido pruebas de que aparentemente y alegadamente sí, en efecto, fue Estados Unidos quien atacó. Uno de sus misiles fueron los que atacaron esta escuela de niñas en Irán. Y es terrible, es terrible. No importa si era Israel y si los mismos iraníes se autoatacaron ellos mismos, como que es terrible la noticia. Pero con todo y que poco a poco han salido las pruebas, hay mucha gente en este lado del mundo que siguen tercos y siguen justificando lo que realmente no se puede justificar. Bueno, la muerte de las niñas es real, la destrucción de la escuela también. No hay más que discutir, nada más. Esa es la verdad, le gusta el que no, chúpela. O meramente, pues, hágase el tonto. Presidente Trump, tanto el secretario de Defensa o de la Guerra, Peter Hegseth, dice que están investigando. Trump le echó obviamente la culpa a los 10, se la echó a Irán. Pero la evidencia que se ha mostrado ahora en la investigación que se ha hecho forense del misil que impactó fue un misil Tomahawk de fabricación estadounidense, cosa que no está en el arsenal de Irán. Ponga usted, evalúe la evidencia física y llegue a sus propias conclusiones. Trump obviamente señaló a Irán. Cuando se le pregunta al secretario de Defensa, él dice que eso está bajo investigación todavía. En la guerra, obviamente siempre hay bajas civiles, ¿no? Hay daños colaterales, hay fallos. Y mencionaba yo en unos programas que cuando se hizo la guerra de Irak, obviamente cuando estaba Bush, ¿no? El presidente Bush, y se comenzó la segunda guerra de Irak, hubo una serie de municiones inteligentes y misiles que caían en áreas urbanas, en refugios e inclusive en escuelas, en Irak, no en Irán. Estoy hablando de Irak ahora, por si no se entendió en aquel momento. Y esto se debía también a los equipos que los rusos habían vendido a Irak de Saddam Hussein para desviar, ¿no? Para afectar el GPS, para afectar las transmisiones, la guía que usaran para estos misiles. Y al tener ese tipo de interferencia, pues perdían el blanco inicial y se desviaban unos grados y daban en otro lugar. Aquí, pues, tal vez una de las excusas que se digan es que ahora tienen equipo de scrambler de fabricación china, que sí lo tienen, para desviar disparos, desviar misiles sobre zonas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que había al lado de esa escuela? Había una base militar.
ahí al lado. Como decir, la base militar, estamos tú y yo aquí, ¿verdad? La base militar está en Tres Monjitas. ¿A cuánto está de nosotros? Tal vez a 300 metros, 400 metros. Y nos metió el bimbazo acá. Por darle un ejemplo a los que no entienden el área, pero tú y yo acá, que sabemos dónde estamos ubicados, pues obviamente... Con entender que no importa el área, es que estamos cerca de una cosa de otra, es suficiente. Es un blanco militar. Y si hubieran usado este sistema, ¿no?, de distorsión de señales, probablemente desvió al otro lado. Lo que pasa es que admitir ahora que has matado 165 niños y niñas, o 150 y pico, da lo mismo. Uno vale, como valen 100, pues definitivamente es un tema que afecta, y Estados Unidos, vuelvo a señalar, está evitando dos cosas en esta guerra. Uno, está evitando matar civiles lo más que pueda para poder tener el apoyo popular de un cambio de régimen dentro de Irán, porque sin el apoyo popular le va a pasar lo que le pasó en Afganistán, lo que le pasó en Irak. Lo entendemos, ¿verdad? Muy bien. Así que necesita a la gente a su favor para salir de ese régimen que es abusador, que es un régimen que obviamente crea la represión, que te cuelga por cualquier cosa, que no puedes hablar, todo eso es verdad. Es verdad. Pero entonces, para tú poder mantener ese apoyo popular y no levantar el espíritu nacionalista o de la fe conjunta de las personas, pues tienes que evitar matar civiles hasta donde es posible. Lo otro que está evitando Estados Unidos es destruir infraestructura petrolera. Billete, papi, yo no destruyo eso. ¿Ok? Y eso hay que mantenerlo, porque después quien lo tenga, pues va a producir de acuerdo a mis intereses. Así que el petróleo, a la larga, en vez de ir para China, vendrá para las arcas del lado de acá, como pasa en Venezuela. Pero lo que pasa es que la fórmula de Venezuela jamás va a funcionar en Irán. Eso es básico. Tal vez con Cuba, pero no con Irán. Ahora bien, aclarado eso, ellos no quieren destruir eso, pero la gente preguntará, pero bueno, bombardearon unos tanques de petróleo enormes allá en Teherán, y aquello hay una nube tóxica y está cayendo lluvia ácida y todo eso que usted ha leído en algún momento. Sí, pero no fueron los Estados Unidos, eso fue Israel. Israel tiene su propia agenda en este tipo de guerra. Recuerda que hay dos operaciones. Están peleando conjuntos, pero Israel tiene la propia. Estados Unidos tiene la propia. No es lo mismo y se escribe igual. Que hay informaciones que se intercambian de blanco y que Israel tiene la mejor información disponible para bombardear a Irán, aún mejor que la que tiene la CIA. Sí, porque tiene gente allá adentro. Israel ha ido marcando los blancos, están marcados aquí, allá, acá, los blancos que están camuflajeados, los blancos que son indirectos, los blancos que son tanto de gobierno como de milicia, específicamente, como hemos hablado aquí de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es el cuerpo, ¿no?, castrense principal bajo el control de la ayatollah. Así que tenemos todo eso en estos momentos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Israel y Estados Unidos con estos bombardeos dentro de Irán? Yo creo que ellos quieren, aparte de inhabilitar lo más que se pueda y neutralizar las fuerzas militares, ya alegadamente han acabado con las fuerzas de defensa aérea. Claro, siguen tirando drones. Los misiles han disminuido muchísimo, pero ellos tienen miles y miles de drones porque los fabricaron en cantidades industriales y obviamente tienen instalaciones soterradas para sacar estos drones. Este tipo de operación va a continuar. Incluso dice Irán que ellos pueden pelear 6 meses más. 6 meses más de esta guerra sería desastroso, catastrófico para todos nosotros, lo sabe, ¿verdad? Sería obviamente el acabose económico, porque no habría forma de producir petróleo. Y luego, ¿qué está haciendo Irán? Devolviendo la moneda, no solamente atacando las bases de Estados Unidos, como pasó en la primera semana de guerra, en los primeros días, cuando pues murieron, ¿no? Han muerto ya 7 soldados de Estados Unidos. En el primer ataque habían muerto pues inicialmente 4, ya van 6 de ese ataque que hubo directamente contra Kuwait, contra aquel sistema de radares. Luego murió otro, precisamente creo que ayer o anteayer, murió otro que había sido impactado en la zona, otro soldado de Estados Unidos allá en Arabia Saudita. Y obviamente no han reportado muertos en Jordania, pero en Jordania destruyeron un sistema de radares de más de $300 millones. O sea que ellos han logrado dar sus cantazos, que no han sido determinantes, ¿no? Nos han dado al punto neurálgico y sería muy diferente. No han hundido ningún portaavión, así que toda esa basura que se publica por ahí, hundieron el portaavión, atacaron el portaavión US Abraham Lincoln, no atacaron ahora el Gerald Ford. Sí, Pepe, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con ondas? ¿Tirando ondas? ¿Pedrada? ¿O tirándole flema? O sea, no, definitivamente eso está fuera del alcance técnico que tienen. Es los rusos y no lo pueden hacer, son los chinos y no lo pueden hacer. ¿Lo va a hacer Irán? Pues claro que no lo puede hacer, está imposibilitado, no tiene con qué. Esta gente tiene obviamente la tecnología suficiente y la distancia suficiente. Fíjate que ninguno de estos portaaviones está dentro del Golfo Pérsico, vamos a aclarar el asunto. Ni están tampoco dentro, ahí entrando cerca, ¿no?, de este Hormuz, para nada. Tienen la distancia específica para que su sistema de defensa aérea y submarino puedan trabajar.
Tienen obviamente los barcos escolta, que son los encargados de interceptar o destruir lo que venga bajo el agua, los submarinos iraníes que tienen submarinos, o de las fuerzas que tengan. Ya han destruido más de 41 buques iraníes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Claro, quedan submarinos que en algún momento, en algún lugar están, digo, no son los submarinos usted que ve en películas, son más pequeños, ¿no? Y submarinos, pues, tampoco de última generación, nada de eso. Pero obviamente pueden ser un problema. Pueden ser un problema en su momento, pero para eso está el equipo, la tecnología, y se tiene obviamente las embarcaciones o los navíos especializados en precisamente interceptación tanto de misiles como de submarinos. ¿Quién podría ser el nuevo líder de Irán? O sea, acaban de poner al hijo del ayatolá, ¿correcto? Mojtaba Khamenei, y lo mencionamos aquí. Oye, nos fuimos adelante. La semana pasada, el lunes, la pasada semana, lo mencionamos al que era el favorito o era el que iba a estar a cargo. Picando adelante, Andrew. Picando adelante, Andrew Álvarez. Picando adelante, papá. Lo discutimos aquí, busca el video y me dice si es o no es así. Lo hicimos. ¿Por qué? Porque era obviamente el que estaba, no es que haya se hereda de padre a hijo, es que era el favorito en aquel momento de la Guardia Republicana y obviamente del Consejo de Expertos y todo lo estaban empujando obviamente para que fuera él. Y aparte de que es un extremista para nosotros, es un extremista. Para ellos, pues un conservador, ¿no? Es ortodoxo. Así que sigue la línea de su papá y probablemente, a diferencia de su papá, con más agresividad por la edad. Tiene 56 años de edad. El papá ya estaba bastante usado. Este está ligeramente usado, pero este definitivamente va en la misma línea. Resistencia total hasta el último hombre. Wow. No ok, evidentemente esta manera de gobernar pues no le gusta Estados Unidos. No, me imagino que no tampoco le gusta Israel. No. ¿Cuál sería el cambio y la dirección perfecta para ellos? O sencillamente, porque al final del día China te está diciendo hace un rato, oye, respeten la soberanía del país. Claro. Pero también yo de repente puedo reconocer, coño, pero es que lo que pasa es que en Irán esta gente lo que viven es oprimiendo a la gente. Bueno, porque acuérdate, esto es una casta religiosa, son los cleros, es el clero. Ellos representan esa parte del Islam, tal vez 12, 15% como mucho, y son millones y millones de personas. O sea, ellos representan, ¿no?, a los chiitas. Y el poder teocrático allí, es decir, de religión y gobierno, cosa que ya está pasando poco a poco en Estados Unidos, donde la distancia entre la iglesia y el gobierno cada vez es menor y donde ahora pues hay que orar básicamente todos los días en el Pentágono, ¿no? Y te llevan un pastor allí para que ore y todo. No digo que sea malo, pero meramente nos damos cuenta que la división entre Estado, obviamente, y la iglesia, pues como que se está disipando y hay que tener cuidado con eso porque a la larga nos ponen unas leyes por otro. Hablamos de la Sharia islámica que le impone a la gente, pues ahorita te ponen no solo 10 mandamientos, te pondrán un sinnúmero de cosas más. Así que hay que tener cuidado con eso. Tanto el creyente como no es que es creyente tiene que saber evaluar una cosa es una cosa, otra cosa es la otra, ¿no? El César lo de César y a Dios lo de Dios. Pero bueno, para no entrar en discusiones teológicas, porque hay gente que se pica y se agita con la cosa, simple y llanamente, oye, esta gente de nuevo, ellos tienen su visión del mundo, su manera de ver el mundo, como dije hace un rato, ¿no? Y van a tratar de prevalecer, cueste lo que cueste, van a tratar de prevalecer como están, van a resistir. Te mencioné 6 meses, es lo que ellos dicen. No hay confirmación dentro del campo de inteligencia militar que pueda verificar que esos 6 meses sí sean reales. Así que tienes que tratar también, de alguna forma o manera, tratar de inducir al enemigo de que, mira, estás haciendo un esfuerzo fútil, aquí a la larga esto no te va a funcionar, vas a perder demasiado dinero en esto, pero esto lleva también a que puedan surgir otras estrategias, como por ejemplo, Jorge, tomar la isla de Kark. La isla de Kark es la isla principal de producción y almacenamiento y distribución de petróleo de Irán. Y está en el mismo Golfo Pérsico, a 15 millas de la costa de Irán. Ahí está el centro de operaciones, donde se lleva todos los oleoductos, llegan allí, de todas partes de Irán. Y allí se procesa y se embarca del 90 al 95% de toda la producción, que podría obviamente ser un blanco, no para destruirla, simplemente para tomarla militarmente y obviamente cerrarle la válvula de dinero que pudiese tener en el futuro Irán, porque en estos momentos no está vendiendo petróleo. Pero si ya le tomaste esa isla, ¿qué va a hacer Irán cuando se acabe el conflicto? Tiene que negociar. Y lo que está pidiendo el presidente Trump, como mencionamos, ¿no?, el pasado viernes, es la rendición incondicional. Ríndete, entrégalo todo. Hay gente que ha vivido toda la vida para eso. Hay gente que desde 1979 nacieron y se han criado bajo ese sistema y creen en ese sistema. No solamente en la nación, sino creen en su religión. Se vas en contra de convicciones, vas en contra de tantas cosas. No es fácil, por eso es que no es tan sencillo como en Venezuela, que te llevaste a Maduro y todo el mundo dijo, ok, hello, toma, llévate lo que tú quieras, pide que hay. ¿Qué es lo que hay? Pide que hay.
Y la señora Rodríguez pide que hay, complacemos. Otros piensan que tal vez pues, pueda hacerse eso en Irán, pero es imposible. No es lo mismo ni se escribe igual. O sea, el sucesor no estaría dispuesto a negociar, pero para nada. Para nada. El sucesor ya también, lo ha dicho, ya lo ha dicho. No me voy a negociar, no me voy a sentar con Israel, no me siento con Estados Unidos, no hay break. Exacto. Aquí no, o sea, vamos a morir en la raya. Claro, Israel ya inmediatamente, automáticamente lo marcó como próximo blanco. Donde quiera que esté lo van a buscar para eliminarlo. Para darle para abajo, como dicen aquí en Puerto Rico. Obviamente es el blanco prioritario dentro de la escala de poder o la pirámide de poder que pueda haber en el gobierno de Irán. Ese es el blanco prioritario. El presidente Trump dijo que no era de su gusto y que, de hecho, Trump, dígame si no así, la pasada semana, el fin de semana, dijo que el que fueran a nombrar que él quería estar como parte del grupo que iba a seleccionar al nuevo Ayatollah. Imagínate. Hay que tener cojones, ¿verdad? Bueno, pero bueno, él dijo que no iba a tener su aval, que eso era, ya tú sabes, no un grato. Lo que pasa es que Donald Trump, o sea, ha sido bastante hábil. Vamos a hablar claro. O sea, tú sabes aquí que la gente en los comentarios pone que nosotros somos haters de Donald Trump. No, es una personalidad. No, nosotros somos, realmente yo no es que sea hater de nadie. Yo simplemente soy hater de, mano, de ver las cosas. O sea, yo a veces digo, mano, o soy yo. Yo de repente siento que estas cosas no están bien, claro, bajo mi criterio. Pero tengo que reconocer que Donald Trump ha sido bastante hábil en muchas cosas y específicamente tiene cojones, no tiene miedo. Específicamente con el tema de China, claro. No me interesa Rusia, que es la que hay, vamos a guapear. Entonces, él también ha sido... No, pero él sabe dónde guapear, tampoco. Claro, porque tampoco. en Ucrania no guapea ni de casualidad, pero bueno, sigue. ¿Por qué en Ucrania no guapea? Está Putin y es por alguna razón. Se le moja el Pence cuando ve a Putin, por alguna razón. De hecho, dígame si no es así. Uno de los periodista de Fox le preguntó, señor presidente, ¿usted sabe que Rusia le está dando información de inteligencia a Irán para que ubiquen los blancos de ataque navales y las estaciones que tenemos? Y que dijo, qué pregunta estúpida, qué cosa estúpida. Bueno, eso salió del Pentágono y eso está ahí. Y los centros de inteligencia verifican esa información, pero como le compromete ya directamente con otro aspecto de que no le interesa, ¿no?, entrar en conflicto ni discusión con Putin, pues el que haga esa pregunta es estúpido. Yeah. Aunque la pregunta es viable y la pregunta obviamente se relaciona con el conflicto que está Estados Unidos peleando en estos momentos, nada más con el testigo. Pero ahí te das cuenta cuando él sabe dónde se mete. Él es muy hábil en eso, claro. Los años afectan la capacidad de reacción rápida o la capacidad inclusive de memoria o de lógica. Y eso lo vamos a ver porque es imposible sostenerse a ese nivel, ¿no? Y habrá que ver entonces cómo la salud física y mental del presidente le permiten, ya casi a sus 80 años, seguir este trote, o a quienes pone de dar paso de batón para que siga haciendo las cosas. Biden sabíamos que no podía con la vida, ¿no? Biden no podía ni con él mismo, ¿no? El sleeping Joe, como le decían burlándose, pero la realidad es que el señor tiene un gran problema cognitivo y tiene un gran problema, ¿no?, de salud. Y pues no estaba claro y había que medicarlo. Pues ya llega el tiempo. Veamos a ver, ¿no?, cómo Trump a veces le da esta furia, este coraje contra los periodistas. No uno, no dos, no tres, no cuatro. Y especialmente a las que son mujeres, les encanta meterle leña. Eso no es así. Pero en este caso, pues fue a uno de Fox, de sus panas, como dicen algunos, que lo apoyan, y le salió y le dijo estúpido. Porque es un tema embarazoso tener que decir que Rusia le está dando información de inteligencia a Irán contra Estados Unidos, que no es tu amigo, apréndelo, no es nuestro amigo. Y por otro lado, que China lo está haciendo hace rato, no ayer. Lleva meses y los barcos chinos llevan meses. ¿Quién no es nuestro amigo? Ni Rusia ni China es amigo de Estados Unidos, son competencia. ¿Ok? No solamente enemigos ideológicos y políticos, enemigos económicos, porque obviamente quieren tener lo que tienen, es decir, quieren sacar la hegemonía de Estados Unidos y ellos quieren prevalecer. O es que el BRICS no es tan claro como para indicar que quiere desdolarizar y sacar del medio a los Estados Unidos. Si usted le quita el poder del dólar, se acabó, olvídese su carro. Olvídese si la gasolina está cara, olvídese vivir bien. Se lo llevó el diablo, se lo llevó el tío Peluca. Andrew Álvarez, si se confirma lo que estuvimos hablando al principio, que Estados Unidos sí, bueno, ahí está la prueba, de que básicamente fue responsable del ataque de la escuela ahí en Minap, donde murieron las niñas, ¿no? No ha habido admisión, pero está bajo investigación. Está bajo investigación, pero si se confirma que dentro de la investigación, sí, en efecto, fue Estados Unidos lo que provocaron esta muerte de estas niñas, y volaron en pedazos esta escuela, ¿qué consecuencias políticas o internacionales podría tener? Pues no creo que muchas, porque más han muerto obviamente en la Franja de Gaza por las fuerzas de defensa israelitas, auspiciadas por Estados Unidos y armadas por Estados Unidos. Eso no es así. No ha habido ninguna a nivel internacional. En tantas guerras, mira, en Afganistán, en Irak, donde hemos estado peleando, pues han muerto civiles, niños, mujeres.
básicas, y no quiero decir indiscriminadamente, pero sí, obviamente como daños colateral, y todas las guerras mueren gente por cantidad industrial. Mira, yéndome inclusive a la Segunda Guerra Mundial en Japón, antes de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos mató más gente bombardeando con napalm a Japón. Bombardeaba la ciudad, Tokio y muchas ciudades más, con napalm, y murieron cientos y cientos de miles de personas antes de Hiroshima y Nagasaki, que es lo que todo el mundo piensa. Las bombardeaba, incendiaba, igual que en Alemania. Decenas de miles de personas calcinadas por los bombarderos, obviamente, de armas que creaban estos incendios enormes, armas incendiarias. Así que ya el mundo, o no es que tenga tolerancia, sino que pues, hay guerras que se pelean, ¿no?, en el sentido político, y hay guerras que no se pelean en el sentido político. Acá nosotros en nuestra vida diaria pues, hay cosas que nos impactan, pero en esa macroesfera, ¿no?, de esas enormes guerras donde la gente muere por decenas y por miles, inclusive por millones de personas, pues ya hay como que se pierde la sensibilidad y la empatía y se ve como un número más. No debería existir la guerra, y lo digo por enésima vez, es lo peor del ser humano y no resuelve nada, porque todas las guerras simplemente lo que hacen es que incubar una nueva guerra y crear nuevos odios y probablemente darle razones a otros que no te odiaban para quererte matar. No es fácil. A mí, no sé, por lo menos yo lo veo así, no tengo el conocimiento que tú tienes, bien lejos de tenerlo, pero cuando tú estás guerreando con alguien que no tiene miedo a morir, cuando tú estás guerreando con alguien que no tiene miedo a perder, porque siente que lo perdió todo. Cuando tú estás guerreando con ese tipo de personas y que han tenido tantos años para prepararse y crear estrategias distintas, recuerden una cosa. Nosotros podemos ver cómo explotan edificios, carros, puentes, pero a mí me preocupa mucho Irán porque ellos no han frenado y todas las noticias que yo he visto a través de todas las redes sociales, medio serio, incluso conocedores también de la política internacional dicen que esto no es como las masas piensan, de que esto es como quitarle un bombón a un niño, que esta guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos apenas está comenzando y será terrible. Porque ellos básicamente su plan es atacar la economía de estos grandes potencias, como tú dijiste ahorita. Sí. Y es preocupante porque no sé si nos hemos dado cuenta, pero nosotros somos parte de la economía de esa potencia. Fíjate, que tú mencionas eso, me da pie a otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la mentalidad de nuestros soldados vis-a-vis la mentalidad, ¿no?, de esta Guardia Republicana o de los yihadistas? Es muy diferente. Hay un estudio del Departamento de la Defensa que decía que probablemente de cada 10,000 soldados estadounidenses, uno estaba dispuesto a meterle el pecho una granada. Tiene una granada y se tira, como tú has visto hasta en películas. Se tiran y con una granada, pero eso no son todos. Es uno en 10,000, de acuerdo a la estadística del Departamento de la Defensa. ¿Eso es en dónde? En Estados Unidos, soldados estadounidenses. Uno en 10,000 está dispuesto a tirarse encima una granada para que no maten a los demás. Estamos hablando, pues, uno en 10,000, entre 1,000,000 y pico, pues tienes unos cuantos miles que están dispuestos a hacerlo. Pero no son todos. ¿Cómo se entrena esta gente? Si uno viera, obviamente, cómo esta gente ve la fe, cosas que yo he visto, por ejemplo, inclusive en Jordania, hace muchos años, pues tú veías las iniciaciones de mucha de esta gente como religiosa y cómo se atraviesan el cuerpo, estando en el cántico, se pasan varillas, se pasan 40 cosas, al igual que pasa en India y otras cosas más, que esto parece más bien, ¿verdad?, como si fuera, qué sé yo, magia y sugestión, pero es parte de la sugestión de la fe. A lo que voy es lo siguiente. ¿Cuántos de nuestros soldados están dispuestos a ponerse un chaleco explosivo y volarse en 1000 cantos para acabar con el enemigo? ¿Cuántos pilotos en la Segunda Guerra Mundial, que los hubo uno que otro, eran kamikazes dentro de las fuerzas aliadas de Estados Unidos? Hubo unos cuantos que se estrellaron tratando de eliminar al enemigo, pero son muy pocos en comparación con los kamikazes japoneses. Los yihadistas se vuelan y saben o piensan o tienen el convencimiento que les van a dar el paraíso con sus vírgenes y se vuelan porque esta vida la apesta, porque aquí es peor vivir que estar muerto, y se vuelan. Pero nuestros muchachos no piensan en que van a ir a morir a la guerra, nuestros muchachos piensan en que van a regresar. Y uno, cuando los ha visto en el frente, uno ha visto lo que hay, uno ve cuál es la reacción psicológica por mejor entrenamiento que tú tengas. ¿No? ¿Qué pasa? Partiendo de esa premisa, mucha de esta gente está decidida a inmolarse, a morir, no le tienen miedo a la muerte. Por eso en la Segunda Guerra Mundial, haciendo una traspolando esto, tú veías el Banzai, los japoneses decían Banzai y venían de nuevo hacia ti, tú los podías ametrallar y ametrallar y ametrallar y ametrallar. O como pasaba en Corea del Norte cuando venían las tropas chinas con las coreanas,
tratando de parar a los coreanos y los chinos. ¿Qué pasaba? Los veteranos de Corea que todavía quedan. Las ametralladoras se derretían, disparando y disparando, disparando, y ya no había tiempo, ¿no?, de enfriar obviamente el barrel o cambiarlo, y se derretían, porque eran demasiados. Y no les importaba, moría el de adelante, pues sigue por arriba de él. Y morías tú y ven el que viene detrás. Y así, nuestros muchachos no están entrenados para pelear así, ni siquiera en infantería marina. ¿No? Los Airheads no pelean así tampoco. Es otra visión de guerra y otra visión cultural, y es un convencimiento, ¿no?, espiritual, moral y sobre todo un adoctrinamiento que les dice que esa es la forma de pelear. Y tú no ganas si no mueres. Oye bien, tú no ganas si no mueres. Pues hay una diferencia muy grande de concepto para lo que es la guerra para esa gente y nosotros. Nosotros no queremos ir a matar gente. ¿Qué le dije yo aquí el primer día, Jorge? Que Estados Unidos velaba a las bajas que tenía, manteniendo el mínimo de bajas. Acá y el otro lado no se mide el mínimo de bajas. Ellos están conformes con haber matado hasta ahora 7 estadounidenses, aunque hayan perdido miles de hombres ya. Con eso es una victoria. Miren la mentalidad, entiéndelo. Es diferente. Son mundos diferentes. Culturas diferentes. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y preocupa. Pues claro, tú sabes que el que está al otro lado no le importa, aunque esté ya tuerto, le falten 2 brazos o le falte la mano, lo que sea, se va a hacer estallar para matarte cuando tú llegas a él con un booby trap o lo que sea. No es otro sistema, es otra cosa, es otra forma de pelear. Bueno, otros temas. Comparte contenido, dale me gusta en la caja de comentarios. Top Secret Andrew Álvarez, Molusco TV. Donald Trump pone a Cuba en la mira. Trump puso a Cuba en la mira, asegurando que será uno de sus próximos objetivos políticos y que buscará provocar cambios en la isla. Su estrategia incluiría más presión económica, sanciones y medidas diplomáticas para aumentar aislamiento del gobierno cubano. Desde Washington creen que Cuba atraviesa uno de sus momentos más débiles, por lo que ven una oportunidad para empujar un cambio político en la isla y aumentar la presión contra el régimen. Sin duda alguna, las imágenes que estamos viendo desde Cuba, o sea, la gente está en la calle. Sí. O sea, ahí no hay luz, ahí no hay comida. Eso es muy doloroso, es muy terrible. Y para los imbéciles que piensan que nosotros somos pro régimen, para los imbéciles que piensan que somos pro Hugo Chávez, Maduro y Fidel Castro y la madre del diablo, para mí, cuando yo veo estas imágenes, es sumamente doloroso. Soy fiel creyente de que las dictaduras no sirven, que no funcionan, la opresión no funciona, y ahí están los ejemplos. Tenemos 2 ejemplos ahí que están ahí específicamente al lado de nosotros, lo que es Cuba y Venezuela. Y específicamente Cuba. Cuba, una isla maravillosa, con gente maravillosa, verlo en la miseria más grande es lo más devastador. Y sin duda alguna, Estados Unidos está viendo una gran oportunidad para poder entrar a la isla y poder negociar. Obviamente esta gente también está ubicada en otro punto que realmente a ellos les convendría entrar allí. ¿Cómo realmente reaccionaría Cuba? Bueno, Cuba realmente no tiene ni para defenderse de la misma población. Ahora mismo, o sea, esta gente no tiene... La milicia de Cuba es un desastre, allí no hay chavos, allí lo único que tienen chavos son los del régimen, que son otra cabronada más. Pero, Andrew Álvarez, ¿a qué tipo de cambio se refiere Donald Trump cuando dice que Cuba está en la mira? Bueno, vamos a aclarar algo. Tú no apoyas ninguna dictadura de izquierda aquí en América. ¿Yo? Ajá. Yo creo que yo no apoyo ninguna dictadura ni izquierda ni de derecha. Ok. La dictadura no está en tu concepto de lo que debe ser gobierno. O sea, no, yo creo que, bueno, sí, los gobiernos tienen que poner ley y orden. Sí, pero una cosa es ley y orden, otra cosa es dictadura, ¿no? Dictar, hacer esta pendeja de que tú, no, es ahí o ahí. Es lo que yo quiero o nada. Ajá. Bueno, bien. Pero sí, yo no creo en dictaduras de ninguna índole, ¿verdad? Y la dictadura de Cuba pues ya ha durado demasiado tiempo. Y el engaño al pueblo cubano demasiado tiempo también, el sufrimiento del pueblo cubano. Y lo digo así porque lo entiendo y porque lo viví. Yo soy puertorriqueño, me crié en Puerto Rico, mi mamá es puertorriqueña, yo nací en Nueva York, pero mi papá trabajaba en Nueva York, mi papá era cubano, ya murió. Y mi papá salió un poco antes de la revolución, unos años antes, porque representaba una tienda que se llamaba La Filosofía, que había en La Habana, una tienda grande, como era Velasco aquí hace muchos años, ¿no? Wow. Y mi papá pues era el comprador de esa tienda, ¿no?, de mercancía en Nueva York. Y cuando empiezan los problemas, yo no me acuerdo, yo no había nacido, pero antes de la revolución, mi papá viajó a La Habana con mi mamá para enseñarle a sus papás que eran españoles, presentarle a mis abuelos, etcétera. Y luego volvieron a Estados Unidos. Yo nací entonces luego en Estados Unidos. Todavía no había
estaba ya empezando los problemas, obviamente, con Castro y la cuestión allá en Sierra Maestra, etc. Dicho eso, para la cronología de uno dentro de esto, para que uno entienda que yo tengo primos que todavía viven en Cuba y que han pasado el hambre. O sea, que a mí nadie acá me puede decir que si Cuba, que no, papi, vamos a ponernos para nuestro número. Mis abuelos los pudimos sacar de Cuba y fue una cosa terrible y todavía tengo primos allá, los tíos ya se murieron, pero hay gente que vive en Cuba. Así que me consta lo que hay, como hay gente de mi familia que vive en Venezuela. O sea, que aquí yo no tengo que inventar. Tengo gente, sangre allá. Ok, dicho eso, vamos directamente a la cuestión de Cuba. Cuba es bien importante por varias razones. Para Estados Unidos siempre fue una piedra debido a que fue, para empezar, ¿no? La primera nación comunista y la única hasta este momento, porque ni siquiera Venezuela llegó al nivel de Cuba, estuvo ahí coqueteando, obviamente en todo nuestro hemisferio. Y era una piedra en el zapato de los Estados Unidos, un aliado directo de la Unión Soviética en su momento, y que simpatiza en los últimos tiempos más con los chinos que con los rusos, porque una vez colapsó la Unión Soviética en 91, obviamente los chinos con el tiempo han utilizado el territorio de Cuba para espiar a Estados Unidos, y esto lo hemos hablado aquí, lo hemos presentado en los Top Secret. Y dicho eso, hay que señalar lo siguiente: la posición geográfica de Cuba es tan importante, básicamente como la misma de Puerto Rico, porque ellos están en lo que se llama allí el paso, ¿no? El estrecho de la Florida, y ese es el paso que lleva hacia el Golfo de México, donde están pozos petroleros, donde hay posiciones importantes de refinería, donde hay obviamente una de las fronteras que son más atacadas por los narcotraficantes de Centroamérica y Suramérica. Así que es importante, la posición de Cuba es importante. Se sabe que en el pasado Cuba ha estado involucrado, el gobierno cubano, militares cubanos, inclusive se señala a Fidel y a Raúl dentro del tráfico internacional de drogas. Por eso hay un libro que se llama Cocaína Roja, que lo dije aquí, y para el que lo quiera leer y vea obviamente la relación de los militares y el gobierno cubano con el tráfico de cocaína hacia la Florida y otros territorios, inclusive hacia Nueva Orleans, etcétera, etcétera. Dejándolo ahí. Ahora bien, ¿qué dice Trump? Pues bueno, Trump dice que quiere tomar a Cuba amistosamente. Es decir, Cuba se convierte en un estado fallido. Ya para el final de este mes se supone que Cuba no va a tener energía. No hay combustible para nada, ni para electricidad, ni para gasolina. Así que Cuba necesita definitivamente una inyección económica y necesita que le entre combustible. Estados Unidos apuesta a ese desgaste. Por muchos años apostó a eso, por décadas. No, eso no es nuevo, es una estrategia que se utilizó obviamente con el boicot económico, porque no era un bloqueo económico, era un boicot. Y usando ese boicot, pues se trató de debilitar hasta donde era posible, obviamente, a Cuba. Pero aún así entraba dinero de Estados Unidos continuamente a Cuba. Estados Unidos siempre ha enviado dinero a Cuba. Sí, mi amigo, sí, señor. Y no solamente estoy hablando ahora con las remesas que envían, por ejemplo, los cubanos que viven en Florida o en otras partes de Estados Unidos, sus familiares allá en Cuba para que puedan sobrevivir. Había otros planes, habían otros programas que corrían que inclusive llegaban a Cuba. Lo que se prohibía era el negocio directo con Cuba, obviamente, de corporaciones de Estados Unidos, la venta de servicios o la venta de mercancía o de lo que fuera. O sea, había obviamente un boicot en ese sentido. Pero Cuba hace negocio con Canadá, hace negocio con España, hasta hoteles españoles, dígame si no es así. Hacía negocio con todo el mundo, con China, con Rusia, con el que usted quiera, cualquiera. Venezuela, Nicaragua, por decirle a sus amigos lo que usted quiera. Así que Cuba no ha estado aislada, es una isla, pero no estaba aislada. ¿Había mala administración? Oh, claro que sí. ¿Tú has mencionado algo sobre la élite política de Cuba, el Partido Comunista? Sí. ¿Millonario? ¿Dónde están los nietos de Fidel? Te pregunto yo a ti, izquierdista de última generación, ¿dónde están los nietos de Fidel? ¿Cómo viven? Haz el search para que te me pongas al día. Busca la familia de todos estos líderes. Todos viven a buena vida. Mientras no se podía pescar ni comer langosta en Cuba, Fidel comía langosta y todo el mundo comía langosta. Ellos sí podían. ¿O usted es bobo? Coca-Cola no podía tomar la gente, pero Fidel le llevaba la Coca-Cola porque Fidel era un adicto a la Coca-Cola. Y claro que a Fidel lo trataron de matar muchas veces, la operación Mangosta y todo, la CIA siempre tuvo en agenda matar a Fidel Castro, y Fidel tenía 2 o 3 dobles que los tiraba por aquí y para acá. Como todo buen dictador tiene sus dobles. O sea, todas estas cosas, parte de esa historia que está ahí, que algunos no conocen, otros no la conocen a detalle. Pero de nuevo, ¿qué pasa? Aquí lo que queremos dejar es que Cuba, y cuando digo dejar, digo Estados Unidos, la mentalidad de Trump, que no es nueva, pero ahora se aplica porque es el momento culminante donde no hay quien supla a Cuba, aparte de México, con su presidenta que anda en el viaje allá de las estrellas, en algún lugar, y esa pues bendito, pero eso es otro tema que algún día vamos a tocar más porque definitivamente ahí da pena en todo el sentido de la palabra. Mi madre, pero bueno, dejemos a la señora por un lado. Obviamente ya no le llega de Venezuela, a Venezuela no le llega nada allá. Los rusos ya no pueden sostener esa economía hace muchos años.
desde que empezó el periodo especial aquel cuando se cayó la Unión Soviética. Y China, aunque paga dinero, y China le da dinero a Cuba por tener sus estaciones de vigilancia electrónica en su territorio, no es suficiente para nada. Así que Cuba está desgastándose. Solamente hay que ver cómo está La Habana, destruida, acabada. Y esa es La Habana. Estoy hablando de muchas otras provincias que usted no ve, que están en las mismas, que está la gente pasando hambre. ¿Cuántos gordos usted ve en un video de Cuba? Dime tú mismo, papito. ¿Cuántos gorditos hay? Pasa igual que en Corea del Norte, elemental. El único gordo es que Kim Jong-un, el único gordito, y le gusta la buena vida, y su familia está rechoncha. Todos los demás son flemáticos, flacos. Todo el mundo está estreñido. Y en Cuba, ¿cuántos gordos usted ve en la calle? En cualquier provincia, búsquelo. No hay. Usted solamente ve a Díaz-Canel, que está obviamente con su buena barriga, y está gordito y colorado, que es millonario, no lo sabía. ¿Piensas a buscar a esta gente? Pues bueno, pues vamos a ahogar el régimen, es lo que están pensando, vamos a ahogar el régimen. El régimen se va a ahogar y el régimen va a tener que pedir cacao. Tú hablaste de las Fuerzas Armadas de Cuba. Cuba no puede intervenir en ningún lugar del mundo, mi hermano. Solamente pues vimos la cuestión esta de ese grupo que fue interceptado, esa lancha, que fueron baleados y que los otros días murió otro más, que llevan 5 muertos y los demás están presos. Por el momento están presos. Ahora, de nuevo, ¿cómo puede Cuba mantener la paz interna? Pues bueno, Cuba no se preparó para la guerra afuera. Después de Angola y de África y todas esas operaciones que tuvo en África, y luego la caída de la Unión Soviética, Cuba perdió la capacidad de poder intervenir en cualquier parte del mundo. Sirvió de zona de entrenamiento para grupos terroristas y eso lo sabemos y por eso ha estado tantísimas veces en la lista de países que promueven el terrorismo. Ahora, pues bueno, ya no tiene ni para eso. No hay capacidad ninguna. No tiene para munición y armamento. Cuba entonces se preparó ¿para qué? Para contener cualquier revuelta interna. Me explico. Cualquier levantamiento contrarrevolucionario dentro de Cuba, eso sí se va a reprimir. Y se sigue reprimiendo. Pregúntenle a las damas de blanco. Pregúntenle a todo el que lo meten preso por decir que está pasando hambre, que abajo el partido, ese lo meten en una mazmorra. Esa es la verdad. Y no es exageración capitalista, ni yanqui, ni ninguna sangana de esa. Porque aquí o acusan a uno de ser de la izquierda comunista o acusan a uno de ser de la derecha fascista, porque la gente anda con la cabeza volada y ya no entienden ni una cosa ni la otra. No pueden dilucidar ni las discusiones ni poder comprender el análisis que se les puede exponer. Así que vamos a quitarnos las gringolas, como he dicho tantas veces. Cuba se está cayendo por gravedad. Por gravedad. No hay que entrar ahí a bombazos por el morro. No hay que hacer como se hizo aquí en 1898, entrar por Guánica. O sea, no tienen que coger ahora desde Guantánamo y los Marines entrar en Cuba a la cañona por los Guantánamos. Ya están ahí, han estado siempre. Eso no es así. Así que la cuestión es que ahora es negociar. Y dentro de la negociación, obviamente, no está Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, tiene que estar fuera de la negociación. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, ya hay un plan operativo para Cuba. Sí, ya lo hay. Y lo ha habido siempre, desde La Voz de América hasta tantas cosas que se han usado contra Cuba. Y ese plan operativo que se tiene, obviamente, ¿quién lo empuja? Marco Rubio. Marco Rubio tiene personalmente un compromiso con la liberación de Cuba y la eliminación del Partido Comunista y del sistema de represión cubano. ¿Qué viene después? Ahí el detalle. The day after, como pasa en Irán. ¿Qué va a pasar después de Irán? ¿Con quién va a gobernar? ¿Con qué va a gobernar? Bueno, pregúntate a todos los demás y lo hemos aquí usado de nuevo. Aquí no es meter la fuerza bruta y desnuda. Aquí es tener un plan para poder que continuidad de gobierno, continuidad de estabilización. Eso es más difícil que la guerra. La parte más fácil es la guerra. Duele como loco. Pues mueren mucha gente, heridos muchos, pobreza, desplazamiento y todo lo que habíamos visto en Ucrania y las pasadas guerras que usted ha visto a través de su vida. Pero aparte de eso, ¿cómo usted va a estabilizar nuevamente a Cuba una vez caiga el régimen? Que debe caer porque no hay forma de sostenerlo. No existe. No hay manera, ni hipotética siquiera. Así que el gobierno está destinado, el gobierno de Cuba, a caer probablemente este mismo año. Se desaparezca como lo hemos visto y se vea nuevamente pues otra organización, otro sistema dentro de Cuba, como el de Venezuela. Bueno, sacaron a Maduro, pues aquí hay que sacar a Díaz-Canel y quién sabe a quién más y quién va a caer en el poder y qué otro tipo de ideología va a haber, si va a ser simpática con Washington, que se supone que para que pueda sobrevivir a esta nueva ola y el escudo de América, que ahora viene contra las drogas y es el militarismo dentro de América, si no entendió el mensaje de la reunión que tuvo Trump hace unos días atrás, el fin de semana, y que dijo que no quería aprender la maldita lengua, ¿verdad? El español, y luego Marco Rubio pidió permiso para hablar en español y todas esas cosas. Pues bueno, eso es otro tema que trae muchos rebotes, pero lo que te está hablando en ese tratado, para que veas cómo cae con Cuba, es que si estos países no pueden resolver los problemas con el narcoterrorismo y los carteles, Estados Unidos va a tener la vía libre por acuerdo de intervenir directamente y volarlos en 1000 pedazos. ¿Y cómo va a caer Cuba en esto? Pues vamos a ver cómo va a caer Cuba en esto. Complicada la cosa, no es tan fácil. Yo aquí la puse en arroz de habichuela o en arroz con gris.
para que entendamos esto, o arroz con frijoles negros, o arroz con boniato, como tú lo quieras decir. O picapollo también allá Sí, en el picadillo, carne vieja. Y también allá Palomilla, ¿qué más quieres? el concón y la vuelta. Ok, Ah, sí, dicho yuca. eso, se había hablado de un negocio tipo Estado Libre Asociado con Cuba. Se ha hablado de muchas cosas. Pues estamos hablando de una neocolonia. Una neocolonia. Estados Unidos tiene control económico. ¿Qué está pasando en Venezuela? Lo mismo. O sea, que esto va evolucionando, obviamente, Estados Unidos. El plan es controlar el hemisferio, tenerlo acá, sacar los chinos de aquí, sacar los rusos de aquí, y que cada cual sea, ¿no? Como era el trilateral. Hace muchos años atrás se hablaba del trilateral, y los que crean esta teoría de conspiración, un trilateral, está dividido el mundo, Asia, Europa y América. Y ahí está todo, y más o menos complicado acá. Pues bueno, ese trilateral, pues, alegadamente, China en su región de Asia, Rusia en su región de Europa y Estados Unidos en su región de América. Queda mucho espacio en blanco, pero bueno, la realidad es que no es tan sencillo como eso. La frontera no se determina de esa manera. Y hay que recordar que muchos de los problemas que tenemos actualmente en Oriente Medio, en África y tantos lugares más, se deben a las guerras. Primeramente, a la Primera Guerra Mundial, como se dividió y se hicieron nuevas fronteras que no existían, pues están los kurdos por ahí dando vueltas, ¿no? Y por otro lado, la Segunda Guerra Mundial, como se dividió también el poder en Europa Oriental, Rusia, etcétera, etcétera. No es fácil, es complicado el mundo. Cada guerra trae un reordenamiento, obviamente, de países y un nuevo orden mundial, un nuevo orden internacional, que pues afecta a la globalización completa de las cosas. Andrew Álvarez. Primero, ahí está la caja de comentarios. De todos los temas que hemos hablado hoy, bien importante tu comentario, que comparte el contenido y que le den me gusta. ¿De qué temas también quieres que hable con Andrew Álvarez acá en los Top Secret? Bienvenido también sea tu comentario. Así que gracias por estar aquí. Obviamente hoy en programación, la programación regular, Andrew siempre va un poco más temprano. Hoy hicimos unos cambios acá en la programación, tanto lunes como martes, aquí en Molusco TV, debido a los juegos del Clásico Mundial de Béisbol. Como quiera, siempre hay gente que ama este contenido. Y vaya, para mucha gente este es el mejor contenido de aquí en Molusco TV. No importa. Aquí siempre vamos a tener un contenido que te va a gustar y te va a agradar a ti. Así que muchas gracias. Andrew Álvarez, ¿dónde te vas a estar presentando próximamente? Bueno, sí, mira, esto es importante a los amigos acá en el área metropolitana que siempre están a la vuelta a la isla. Pues bueno, estamos precisamente en un tour alrededor de Puerto Rico presentando lo que va a ser un nuevo libro que estamos escribiendo que se llama Entre lo humano y lo desconocido. Y aquí vamos a traer, ¿no?, una serie de experiencias personales que yo he tenido, ¿no?, investigando por tantos años, 60 y pico de años en investigación de diferentes tópicos y temas, algunos en lo extraño, otros en el ambiental, otros en lo político, en lo militar, todas esas cosas, específicamente experiencias directas que yo he tenido y presentando también fílmicos y experiencias de estas experiencias, es decir, vi esto, pasó esto y lo presento también en lugar de los hechos, lo que nos ocurrió todos estos años. Sí, es básicamente una presentación personal de mi vida en este tipo de eventos, investigaciones que yo hago. Así que Entre lo humano y lo desconocido es el título que va a llevar ese libro y aquí pues presentamos esa parte inicial en ese conversatorio. Pero aparte de eso que voy a estar hablando este próximo sábado 21 de marzo aquí en Café Sí o Sí, en la avenida Roosevelt, vamos a estar presentando eso a las 8 de la noche. Vamos a tener un taller también. O sea, este conversatorio de estas experiencias personales, que usted va a ver cosas que yo no presento regularmente en ninguna conferencia, porque son las cosas que yo guardé con el tiempo para después publicar el libro, o evidencia física que yo guardé también de impacto, porque era directamente de mi trabajo. Yo era el testigo con otros que me acompañaban, pero no era otro que yo entrevistaba, era mi propia experiencia. Pues también, aparte de eso, vamos a tener un taller, un laboratorio allí. Vamos a hacer una serie de experimentos de sugestión, experimentos, por ejemplo, parapsicológicos, así se pudiesen llamar. Vamos a ver experimentos de radiestesia y cosas que vamos a hacer allí con efectos físicos, que no es prestidigitación, ni es magia, nada. Es la fuerza del subconsciente humano. Y lo vamos a hacer también allí como un taller experimental junto con la presentación que vamos a dar de estas experiencias, de estas historias que voy a relatar, que tuvimos con los desconocidos cara a cara durante todos estos años que hemos vivido. Así que el teléfono de contacto es el 787-579-8600. Apunta, 579-8600. Sábado 21 de marzo, 8 de la noche, Café Sí o Sí, aquí en la avenida Roosevelt, los Borinquen Tower, en el área metro. Y el 25 de abril, brincamos ¿a dónde? A Ponce, a mi ciudad. Allá donde está mi familia, mi gente, pues vamos a estar allá en Ponce el 25 de abril, Estudio 58, 8 de la noche en Ponce. 21 de marzo acá en el área metropolitana, 25 de abril allá en Ponce. Allí que los espero. Ahí está el teléfono, los espero por allá. Sigan a Andrew Álvarez a través de su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Charlón, página oficial, también en su canal de YouTube,
Andrew Álvarez Chalón. También te puedes suscribir a él, le das a la campanita y también obviamente pues comparte su contenido y también lo consumes. Andrew, como siempre, gracias, caballito. Gracias a ti. Oye, como siempre, si de repente ocurre algo que tengamos que romper la programación y nuevamente tener a Andrew Álvarez acá en otro Top Secret, cuenta con eso. Aquí, exclusivo de Molusco TV. Check.